Hebreos capítulo 11, verso del 5 al 7. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por estos preciosos momentos que permites. Como siempre, Señor, abandonando de nosotros, si hubiese alguna sabiduría natural, la abandonamos porque lo que necesitamos es la sabiduría divina, la que proviene del Espíritu de Dios. Porque es en base a lo que Él reveló a estos grandes escritores, para que esa palabra quedara para una eternidad, Señor. Por eso es que clamamos a ti, Espíritu de Dios, para que seas tú quien nos dé la autoridad para poder compartir tu palabra, que pueda edificar la vida de cada uno de nosotros y pueda darnos este fortalecimiento en lo que es vital para cada uno, que es la fe. Gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana, por cada familia, Señor, bendícenos grandemente. Y desde ya, Señor, comienzo a clamar y le pido a la congregación que nos unamos por todas estas escuelas, por todos estos jóvenes que están pasando todo este tipo de problemas y por este equipo que va a comenzar a trabajar para gloria del Señor, que sea Dios dándole la sabiduría necesaria a cada uno de ellos, el fortalecimiento y cubriéndolos, porque son cosas que el enemigo las tiene en su poder tal vez, y es contra él que su iglesia va. Y vamos tras la promesa de que la iglesia está cubierta bajo el poder de Dios, y es la iglesia de Dios. En tu nombre, Jesús, damos las gracias. Amén y amén. Cuando uno, iglesia, yo por lo menos me he quedado sorprendido de cosas que estoy viendo en este estudio. Por decirle algo, jamás yo me voy a poner a cuestionar a Dios, nunca lo voy a hacer. Pero sí le doy gracias a Dios de ciertos descubrimientos, yo le llamo descubrimientos para mi vida, que los quiero compartir con usted, respecto a textos que uno se queda pensando cuando en realidad trata de escudriñar las Escrituras. Esto de Enoc, yo lo he leído no sé cuántas veces, pero sí muchas veces. Muchas veces. Pero nunca me había detenido a pensar algo. Y me detuve a pensar algo porque he tenido que estudiar los otros héroes de la fe. Entonces digo yo, ¿y por qué motivo? Pero yo me pregunto yo, no es que cuestione a Dios, le vuelvo a decir. ¿Cómo es posible que de un hombre, el poquito que está detallado en las Sagradas Escrituras, sea tan mínimo lo que se hable? El primer hombre que fue trasladado de la tierra al cielo, un hombre que caminó con Dios, agradó a Dios. Y comencé yo y empecé a meterme, ¿verdad? ¿Y por qué será esto? ¿Y por qué será que no se habla como se habla de Abraham? ¿Por qué será que no se habla como se habla de Moisés, de Gedeón, de Rahab y de todo ese gran grupo de personajes, de héroes de la fe? Como le digo, sin cuestionar a Dios, ni decirle, Señor, ¿y por qué? No, aquí hay un propósito, dije yo.
Y el propósito es que uno investigue el por qué. ¿Qué trata el Señor de darnos? Y si para mí es algo excepcional y usted dice, pobrecito el pastor, yo lo acepto. No tengo ningún problema. Yo le estoy hablando de lo que yo recibí. Y lo voy a compartir con usted, aunque a muchos de ustedes diga, pobrecito, lo que lo impactó. Bueno, a mí me impactó, ¿yo qué quiere que haga? Y fue de que escudriñando, me di cuenta de que en Génesis capítulo 4, 17, si usted me quiere acompañar o no, yo se lo leo rápido, dice lo siguiente: y conoció Caín a su mujer, fíjese bien, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y me quedo yo con la boca abierta, de que yo esto lo he leído como 60 veces, pero no lo tenía en mi mente. Pero yo no sabía eso, no le había puesto en realidad lo que hoy le he puesto, pues, hijo de Caín. ¿Y quién era Caín? El primer asesino de los seres humanos. El hombre que asesinó en el lugar más puro, el Edén. Y Enoc, hijo de Caín. Entonces eso abre mi mente y digo yo, se ve que cuando hay voluntad de la persona, usted puede venir de la familia peor en el mundo y usted ser una persona que puede agradar a Dios, o viceversa. O venir de una familia lo más pura posible y salga un hijo sin vergüenza. También, todo se da. Pero aquí, mire qué cosa, lo primero que yo descubrí: Enoc, el hombre que caminó con Dios, el hombre que fue trasladado por Dios, que no conoció muerte, hijo de Caín. Si usted ya lo sabía, pues discúlpeme que le esté repitiendo. Pero yo esto lo había leído 60 veces, por decirle una cantidad que creo que es poca, y nunca lo había captado de esa manera. Entonces ahí comencé a ver hasta dónde Dios me quiere llevar. ¿Cuáles son los propósitos de Dios cuando hay cositas sencillas que uno no las deja pasar y uno se cuestiona y dice, ¿por qué? Pero ¿por qué? No porque Dios, sino ¿por qué para mí? ¿Qué Dios pretende? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y comencé a ver, dije yo, pues chicas, solo aquí hay algo grande para mí. Y de ahí me voy a Génesis, porque este hombre no he mencionado mucho en la Biblia. Y me voy a Génesis capítulo 5 y los versos del 21 al 24. Y de Enoc dice lo siguiente: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Enoc fue padre de Matusalén. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas e hijos. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Punto. Ahí termina Enoc. Entonces, yo me pongo a pensar, pues como a mí no me da mucho el coco. Entonces, todo esto me llena no de dudas, sino ¿y por qué, pues? Entonces ya descubrí que fue hijo de Caín. Aquí estoy descubriendo otra cosa que más adelante la vamos a hablar también. Es bien poco lo que se menciona de él. Y luego en el Nuevo Testamento lo menciona Judas, pero también lo menciona Hebreos. Y lo importante de cuando lo toca Hebreos es que tuvo testimonio, dice Hebreos capítulo 11, verso 5, de haber agradado a Dios. El gran Enoc es todo lo que se habla de él. Ese es un punto. Pero estudiando eso me vengo a dar cuenta de otros grandes hombres en la Biblia que solo se mencionan una vez, impactan
reciben lo que piden sin tanta cosa. Y todo el mundo predicando de ellos. ¿Y quién es, pastor? La oración de Jabes. Solo se menciona ahí, nada más. Primero de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Otra situación que no se habla tanto, pero que da, valga la redundancia, tantas cosas para poder entender la forma como usted puede accesar a Dios con oraciones personales, porque no está pidiendo para nadie, él pide para él y Dios le contesta. Y de ahí no se vuelve a oír hablar de Jabes. Dice, póngale atención, iglesia. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, fíjese bien, oh, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio. ¿Está pidiendo para quién? Para él. Una oración personal. Y si tu mano estuviera, no está hablando de la nación, conmigo, y me librara de mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Ahí muere. Y usted no vuelve a encontrar a Jabes en la Biblia. Entonces todo esto, escudriñando, dice uno, ¿y cuáles son los propósitos de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que entienda? Y lo que logro entender yo, que Él actúa sobre su soberano propósito y sabias decisiones. Así como tenemos libros que no conocemos el autor, y no es porque a Dios se le olvidó, sino que tiene propósitos especiales. Y los propósitos especiales, cuando aparecen estas cosas así, no debemos de dejarlos pasar por alto. Debemos de investigar y sacar cosas muy bonitas para, yo le digo, a mí no se me olvida, de aquí hasta que el Señor venga o me lleve antes, que Enoc fue hijo de Caín. No se me olvida lo que el Señor me quiso enseñar, que no importa de dónde vengas, que no necesariamente solo porque venís de una familia cristiana tus hijos van a ser cristianos. Es mentira, depende de la persona. Y ya se va a dar cuenta usted que no depende ni del ambiente, sino que depende de la convicción de cada persona. Y claro, influye mucho la educación que haya tenido en su casa, claro que sí. Puede influir en el ambiente, sí, pero no es fundamental, y usted ya se va a dar cuenta de eso. Porque estos tiempos de Enoc, Dios los declara de la siguiente manera. Dice en Génesis 6:5, y vio Jehová, dice, que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. ¿Qué encuentra de raro usted en esto que acabamos de leer? Se arrepiente Dios. Y no dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni para arrepentirse, ni para nada de eso, pues. Tiene corazón Dios. Esto se llama antropopatismo, que son sentimientos humanos que los escritores le dan a Dios para que nosotros como seres humanos podamos entender si en algo puede afectar a Dios. Pero Dios no se puede arrepentir, porque Él es inmutable, no cambia, contradeciría la Biblia. O sea, uno conoce los atributos de Dios y tiene que entender por qué esto, porque cualquiera dice, y se arrepintió, y ella dice que no se arrepiente. ¿Y cómo es esto, pues? Y que tiene alas, porque dice que recoge como la gallina sus polluelos, así no recoge él. Tiene alas Dios, tiene corazón, entonces es un ser humano. Hay antropomorfismo y antropopatismo. Esto es que para que nosotros los seres humanos finitos
podamos entender un Dios infinito. Sentimientos que nosotros tenemos, pasiones, emociones, se las atribuyen a una divinidad para que podamos entender algo, el por qué toma Dios ciertas decisiones. No es que Él no sabía lo que iba a pasar cuando hizo la creación, porque Él tiene un atributo que se llama presciencia, que es que Él conoce la vida desde antes de que usted naciese hasta que muera y siga a saber a dónde. Él conoce absolutamente todo de todo, tiene un atributo de eso. Entonces, Él sabe todo lo que pasa. A Él no le sorprende absolutamente nada de nosotros. Por eso dice esa situación, para que nos imaginemos cómo se sentiría Dios cuando vio lo que Él había creado en la depravidad que todos los seres humanos habían caído en ese tiempo, pero que había solamente un hombre que le agradaba a Él. Aquí me lleva a otra cosa la vida de Enoc. Así como hijo de Caín, de una familia, imagínense, el papá él mató a su hermano. ¿Qué podían esperar? Y va apareciendo Enoc, un hombre que agrada a Dios. También ese mismo hombre nos da un ejemplo, que es cuando yo dije de que el ambiente, imagínense el ambiente que vivía Enoc. Enoc fue antes que Noé. Y Noé también de ese mismo testimonio, de ese mismo ambiente. Entonces quiere decir que yo en el ambiente que esté, yo puedo ver lo que está pasando, podría tal vez inclinarme, pero va a depender de mí. ¿Por qué? Porque Dios me dio a mí, desde que yo nací, a todo ser humano nos dio algo que se llama, yo le llamo en lo personal, el poder de decisión. Todo mundo, cristiano, no cristiano, religioso, no religioso, dentro de sí, en lo más profundo de su ser, sabe lo que es bueno y lo que es malo sin ser enseñado. Y le voy a poner un ejemplo. El niño, cuando el niño comienza a caminar, no toques tal cosa, no mires tal otra, o no le dice nada, y de repente quiebra un plato, ¿qué pasa? ¿Qué hace el niño? Se esconde. ¿Sabe qué? Un instinto dentro de él que ha cometido algo que no tenía que cometer, y su papá o su mamá, su instinto, que lo va a regañar o le va a dar en la manito. Entonces el niño se esconde. Entonces todos, cristianos, no cristianos, sabemos lo que es un bien y un mal. Todos tenemos el poder de decisión si lo hago o no lo hago. Eso depende de mí. Este hombre vivía en ese ambiente perdido, depravado. Venía de una familia completamente arruinada, que Dios los había destituido del amor de Él, porque hasta puso un ángel para que no entrara Él con una espada en el huerto, y lo desterró. De ahí venía Enoc, y cae en ese ambiente que estamos leyendo en Génesis, y el único hombre que logra agradar a Dios. Entonces, ¿qué me enseña eso a mí? Que yo puedo estar en un ambiente podrido y que pueda hacer que de ese ambiente algo pueda yo agarrar que me guste o esto aquí y tenga cierta inclinación a eso, pero hay algo dentro de mí que me va a detener. Y yo voy a tomar la decisión si lo hago, si me conviene hacerlo o no me conviene hacerlo. A él le pasó lo mismo. Y él valoró lo que muchos de nosotros como iglesia no hacemos, valorar. Porque no le tenemos el amor a Dios, porque no queremos entrarle la realidad a conocer el Dios grande que tenemos. Entonces lo vemos como cualquiera, un Dios. Ah, sí, claro, Jehová de los ejércitos, mi Padre celestial, ya caemos doblados, pura farsa. Porque cualquier cosita, ¡pum!, ahí estamos. ¿A dónde? En el ambiente. Nos atrae y no nos podemos detener. Este hombre son los ejemplos que da. Luchó porque es una lucha. Yo no voy a creer que de un solo el santo no es, no, si era un hombre como usted y como yo. Y luchó por agradar a Dios, y la visión de él
Era caminar bajo las normas y los estatutos porque él necesitaba de su Creador. Y eso fue lo que hizo para agradar a Dios. Y el libro de Proverbios a nosotros nos da un ejemplo para que lo sigamos, porque eso fue lo que Enoc hizo: seguir los caminos del Señor, entregarle su vida al Señor. Dice Proverbios 3:6, dice: reconócelo, dice, en todos tus caminos. En todos tus caminos, en toda tu vida, en todo tu día, en todo tu acontecer, reconócelo. Y Él dice, fíjese bien, y Él enderezará tus veredas. ¿Por qué? Porque los caminos que el hombre agarra, como hemos visto tanto que hemos predicado sobre eso, son torcidos. Aunque a nosotros parezca un camino de vida, dice Proverbios también, que es un camino de muerte el que el hombre elige. Entonces dice que le encomendemos nosotros nuestros caminos, nuestra día, nuestro trabajo encomendado al Señor, y Él se va a encargar de enderezar lo que vayamos encontrando que podemos tirar a lo torcido. Él se va a encargar de enderezarlo, dice. Es Él. En estos días, ¿cómo se sentirá Dios si Él hiciese una comparación con los días de Enoc y de Noé? ¿Cómo se sentirá Él de ver cantidades de personas que no buscamos agradarle como Él se lo merece? Y que andamos luchando por hacer nuestra vida como yo digo que tiene que ser. ¿Cómo verá el Señor que dejó estatutos y normas para que los supuestamente cristianos caminásemos sobre esas normas? Y esas normas están allá y mi camino va por este lado y yo voy aquí, pero las normas aquí están. ¿Cómo lo verá el Señor en estos días? A eso era lo que estaba pasando en los días de Enoc. Solo mire ahorita la depravidad en el mundo. Dicen que no hay que hablar mucho de eso porque lo pueden meter preso a uno, dicen. Entonces mejor hasta ahí vamos a llegar. Pero solo imagínense los problemas que están dando con los niños, llamémosle niños nuestros, vaya, porque son de nuestra comunidad Usulután, y pidiendo ayuda. ¿Y ayuda qué? Ayuda espiritual. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que yo no tengo absolutamente nada. Inclusive la licenciada Isabelita nos va a acompañar. Ella es una psicóloga, va dentro del proyecto también. Se necesita, pero es lo que yo siempre he dicho: la sabiduría natural unida con la sabiduría espiritual es un bombazo. Y eso platicábamos ayer. Lo que ella sabe, lo que la ciencia dice respecto al conocimiento de la mente, del corazón del ser humano, del niño, unido a lo que es la palabra de Dios, es un bombazo. Pega, golpea. Y eso es lo que la gente está dando cuenta hoy, que se necesita la parte espiritual. Uno ya viejo nos dimos cuenta, gracias a Dios que nos dimos cuenta. Y si no, entonces esta juventud ahorita se está viviendo unos problemas que usted lo sabe. Como le digo, no puedo estar mencionando yo porque me van a venir a enchuchar. Pero usted bien sabe de lo que estoy hablando. Niñas de 11 años, de 10 años, involucradas sexualmente. Es que hoy trompudo, ya comencé yo, mejor sigamos. Entonces, la misma Biblia ya en el Nuevo Testamento, Timoteo da la siguiente recomendación respecto a lo que estamos hablando de los días de Enoc y de Noé a los días que estamos viviendo. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y los versos del 1 al 5. Dice así: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjese bien, hermano, yo lo que quiero es que juntos nos gocemos en la palabra, hombre, que nos demos cuenta de que no hay nada nuevo, que todo está aquí. Que no andemos buscando más. Porque habrá hombres, dice, cualquier parecido es pura coincidencia. Aquí la Biblia es la que está hablando. Amadores
porque habrá hombres amadores de sí mismos, dice, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la edificación de ellos. Luego dice, después de un punto de coma, a estos evita. Todo esto es lo que estamos viviendo. Cualquier parecido, pura coincidencia, la Biblia es la que está hablando. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que se está viendo. Desde Génesis, aquí estamos ya en la segunda epístola a Timoteo, ya advirtiendo de toda esta situación, cómo estamos viviendo en la actualidad. ¿Cuál es el peligro ahorita de la juventud? Le digo sinceramente, en lo personal, como la persona que Dios puso aquí, yo me siento pero orgulloso de cómo está trabajando el Ministerio de Jóvenes en Victoria. Me siento pero súper tranquilo. Alrededor de 40, 50 jóvenes los sábados. ¿Cuándo ha habido eso? Aquí, ¿cuándo? Nunca. Y ahí pues, y estábamos hablando con el pastor de que el domingo, el sábado de gloria, que no iba a haber culto porque todos a la playa, y de repente me habla el pastor, no pastor, hagámoslo, usted pastor, si usted es el encargado de eso. Fue cuando más jóvenes vinieron, el sábado de gloria, todo el mundo en la playa, está bien. Yo no estoy hablando de que no es galán ir a la playa, no. Estoy hablando de que ya estamos levantando una generación con convicción. Esa es la lucha. Esos son los futuros pastores. Esos son los futuros servidores de esta iglesia. Y eso es lo que estamos trabajando. Ya, nosotros ya vamos para abajo. Y aquí un par de años vas a ver dónde voy a estar. En la presencia de mi Señor, tal vez. ¿Quién dijo amén? No, pastor, me hubiera dicho, hombre. Qué bárbaro, ya me quieren mandar. Entonces, para que nos demos cuenta cómo va la situación, hermanos. Ahora, pensemos nosotros, así como se alegró Dios cuando vio caminar a Enoc bajo las normas, bajo las veredas que Él le enderezaba sus caminos. ¿Cómo se sentirá Dios? Así como dice la Biblia en Filipenses 2:15. Para que seáis, dice, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿De qué está hablando Génesis? ¿Qué nos aconseja Pablo en Filipenses? Que lo mismo que hizo Enoc en esta generación maligna y perversa que estamos viviendo, nosotros podemos dar ese testimonio también de caminar con Dios. En medio de la cual, dice, fíjate bien, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué es lo que manda el evangelio al cristiano? A ser diferente. ¿Y cómo nos comportamos nosotros cuando nos metemos en ese ambiente de que habla Timoteo, de que Pablo le escribe a Timoteo? ¿Somos diferencia o somos iguales? Porque aquí dice Pablo en Filipenses que seamos luminares, dice, en una generación perversa como la que estaba en Génesis. Entonces, estas son las maravillas de la Biblia. Esto es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Es lo que me va dando la fe en creer de que la Biblia es la palabra de Dios, que no se equivoca. ¿Y qué se conocían estos hombres en estos tiempos? Y todo coincide, ¿por qué? Porque lo malo es malo y lo bueno es bueno, en todos los tiempos.
Entonces vemos que en una generación como la que estamos viviendo hoy, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Enoc, nosotros podemos caminar como caminó Enoc y como caminó Noé. Si nosotros queremos. Si no queremos, hagamos lo que digamos y no hay ningún problema. Al final va a ser el problema. Ahorita no. Ahorita usted es el campeón de los campeones y no hay ningún problema. Allá lo quiero ver. Allá va a ser el lloro y el crujir de dientes, como dice nuestro Señor. Y ahí, pero ya no se puede hacer nada. Hoy es cuando, iglesia. Y Enoc, lo que él recibió por haber caminado en esa generación, es que es el único hombre al principio de todo que fue trasladado por Dios. Para muchos estudiosos de la Biblia, dicen que Enoc representa a la iglesia. Y esto apoya, fíjese bien, ¿hasta dónde lo lleva uno todo esto? Esto apoya para nosotros los bautistas que creemos que la iglesia va a ser trasladada antes de la tribulación, con la traslación que se hizo de Noé, como el primer hombre que fue llevado vivo por Dios. Lo que va a pasar con la iglesia. Enoc no entró con su cuerpo al cielo. Le pasó lo mismo que nos va a pasar a nosotros. Nosotros vamos a ser trasladados y en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura, pero nuestros cuerpos van a ser transformados. ¿Por qué? Porque nada corrupto puede entrar a lo puro. Así le pasó a Enoc. Y cuando yo le digo que nos da el apoyo a nosotros como bautistas, que creemos que vamos a ser trasladados antes de la tribulación, ¿es por qué? Porque él no llegó al diluvio. Dios lo pudo haber conservado en el diluvio, haberlo puesto en el arca sin ningún problema, pues. Pero todo esto para que pensemos, para que nos involucremos en las Escrituras, para que veamos hasta dónde podemos avanzar, hermanos. Uno agarra una luz, porque yo estudiando, no representa a la iglesia. ¿En qué la va a representar? En el traslado. Pero además de eso, estudiando, ¿por qué el traslado? ¿Qué otro apoyo nos da? Que nosotros no vamos a pasar por la tribulación. ¿Por qué? Porque él no pasó el diluvio. Igual que nosotros. Nosotros no vamos a entrar en la tribulación. Vamos a ser trasladados antes por nuestro Señor. Ahora imagínese usted ese privilegio de caminar con Dios. Ese, si usted le quiere llamar el pago que usted va a tener, si usted puede decir el sufrimiento de ser un cristiano, si usted le puede llamar sufrimiento a esto, y lo que se sufre afuera sin Dios, y lo que se sufre afuera de una persona, me estoy adelantando porque no alcanzamos a tocar el otro versículo, me estoy adelantando a una persona que camina sin fe, que tiene que afrontarlo todo sin fe. La diferencia es una persona que camina con fe. ¿En quién deposita su confianza? No es lo mismo decir Dios mío, porque todo el mundo dice Dios mío. Mío es el gato. Todo el mundo clama, hay un terremoto, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y cree que Dios le va a oír. O sea que Dios trabaja para mí, pues. Y Él está para sus hijos, iglesia. Y Él se debe a sus hijos. No que todo porque el mundo clama y que ay mi Diosito, mi Diosito. ¿Cuál Diosito? Si es Dios, el grande. Y esas son las situaciones que somos mandados nosotros a conocer. Entonces, así como Enoc, por haber sido luminar en esa depravidad que había en el mundo en ese momento, en la creación de Dios, ¿y cuál fue el regalo? A la presencia del Señor por los siglos de los siglos. ¿Cuál va a ser su regalo ahora que estamos viviendo una época de depravidad también? Que todos, al sonar la trompeta, los muertos resucitarán primero, después los que hayamos quedado seremos trasladados a las nubes y estaremos con el Señor para siempre. Es tu regalo por ser un luminar hoy en la tierra. Oremos al Señor.
Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, por la vida de esos grandes hombres. Gracias por enseñarnos esos grandes propósitos, Señor, que tú tienes, tus enseñanzas, tus sabias decisiones, tus soberanos propósitos sobre nuestras vidas. Yo te quiero pedir, Señor, en el nombre de Jesús, que nosotros como iglesia, las personas que esta mañana estamos, Señor, que pongas en nuestros corazones el estar en un mismo espíritu, en una misma visión, que seas tú esa visión, Señor, conocerte cada día más.